la voluntad local a la necesidad global. Las vacunas, evidentemente, constituyen un instrumento de prevención de primera magnitud, tanto a nivel individual como colectivo, pero fundamentalmente a nivel colectivo. Los beneficios de los programas de vacunación pues los tenemos que medir a nivel pues, de las enfermedades que evitan, de cómo interrumpen la transmisión y, en definitiva, de cuáles son los beneficios que aportan a la comunidad. Pero, desafortunadamente, a pesar de que los beneficios son óptimos con un planteamiento de utilización a nivel colectivo, pues los mecanismos de utilización de las vacunas, de adquisición, de compra, de almacenamiento, pues no son así. Entonces esto genera disfunciones, genera problemas, los ha generado para hacer frente a la pandemia de COVID, los está generando también con las vacunas disponibles frente a monkeypox y evidentemente es un problema que hay que abordar. Y para ello pues tenemos la suerte de contar con un experto, un gran experto en estos temas como es Rafael Vilasan Juan, que es periodista, es director de análisis y desarrollo global de IS Global, fue subdirector del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y trabajó durante 12 años en Médicos Sin Fronteras. Ha sido director general de la sección española de Médicos Sin Fronteras y después de que en 1999 Médicos Sin Fronteras fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz, fue nombrado secretario general de esta institución. Ha trabajado en las principales zonas de conflictos, como son Afganistán, Chechenia, Somalia, Sudán, África Occidental, República Democrática del Congo y Colombia. Y es miembro de instituciones que tienen una gran relevancia en las estrategias de vacunación, como son Gavi, es también asesor de Democracia Abierta y es también miembro del comité asesor del Institute for Integrated Transition, entre otros. Colabora con diversos medios de comunicación, tanto prensa escrita como radio, como televisión, en actividades de divulgación y de información sobre salud y especialmente sobre los problemas de utilización a nivel global de las vacunas. Pues muchas gracias por aceptar esta invitación, también pues en estas fechas que son siempre complicadas después de las vacaciones y tienes la palabra. Voy aquí porque así puedo marcar cuando hay alguna, luego en las preguntas y todo esto. Gracias, Ángela. Gracias o eskerrik asko a Jesús Ibarlucea, que es comité organizador, a Pere Godoy, gracias. Obrigado a nuestros colegas portugueses que también están aquí. Bueno, para mí es, por supuesto, un honor venir aquí a San Sebastián. Me han dicho que la siguiente ciudad es Porto, en fin, no tendrá que desmerecer porque esto es una maravilla y ser invitado aquí ha sido para mí un privilegio estar entre todos vosotros. Sí quería comentar una cosa, probablemente soy el único no epidemiólogo, no médico, no salubrista de todos los que estamos aquí, con lo cual me permitiréis que algún error pueda cometer y luego en las preguntas y respuestas pues lo podemos hacer. Pero al mismo tiempo aprovecho para daros las gracias, ¿no? Porque durante el COVID se ha demostrado que si hay algo que era relevante es el trabajo que hacéis. Y el trabajo que hacéis vosotros, los epidemiólogos, los salubristas, los que estáis en salud pública, en fin, los que estáis analizando qué es lo que nos viene encima, los que estáis diciendo esto es lo que hay, ¿no? Y para nosotros, que trabajamos en lo que se llama la traslación, pues es muy relevante el poder tener opiniones formadas con evidencia para poder decir, vosotros habéis trabajado, ahora dejarnos que nosotros lo traduzcamos y llevemos para que haya alguien que pueda tomar esas decisiones, ¿no? Esa es un poco la relación, la tensión que existe muchas veces, que es una tensión que cuando yo vivía mis épocas de Médicos Sin Fronteras siempre decía, pero ¿cómo secretario general, un no médico, ¿no? Yo decía, bueno, es que, para empezar, Médicos Sin Fronteras fue creada tanto por médicos como por periodistas, precisamente porque unos viven del secreto profesional y otros de desvelar no el anonimato de la persona, pero sí de los problemas para que puedan cambiar las causas. Y eso fue la razón por la que en los años 70 se crea esa organización. Luego, insisto, lo que vais a oír hoy es mucho más, digámoslo así, una visión política de dónde estamos, y cuando hablamos de nacionalismos de la vacuna, cuando me dijeron, vamos a hablar del nacionalismo de la vacuna,
yo pensé, bueno, realmente el nacionalismo de la vacuna, en fin, es todo un proceso que se ha demostrado muy activo en el COVID, que ya tenía síntomas en otras vacunas, en otras que no se han hecho, y que por lo tanto quiere decir que no nos interesan. ¿A quién? A los que tenemos los recursos para poder desarrollarlas, ¿no? Pero cuando hablo de nacionalismos, y lo digo aquí en el País Vasco, vengo de Cataluña, donde el concepto nacionalista muchas veces se entiende de maneras diferentes. A ver, aquí no hablamos de identidades, lógicamente, de lo que hay que preservar como identidad propia, ¿no?, de cada uno de los pueblos, en fin, de la situación en la que estamos. No hablo de eso como nacionalismo. Cuando hablo de nacionalismo, hablo en términos de decir, tomo decisiones que solo afectan a una parte de la población que forma un Estado o que forma una comunidad, pero me olvido de todo lo demás, ¿no? Y eso en términos de epidemiología entenderéis que es difícilmente defendible. Lo puede ser en términos políticos, pero no en términos epidemiológicos. Y por lo tanto, de eso es de lo que voy a intentar hablar un poco y espero no ocupar la hora y media. Ya me voy a sacar el reloj y voy a tomar nota porque si no me daría una chapa tremenda. Espero que pueda haber mucho más tiempo de preguntas y respuestas. De hecho, no da para una hora y media todo lo que hemos vivido con los nacionalismos y por lo tanto empezaré cambiando un poco o poniendo un poco en perspectiva dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Lo primero, este gráfico apunta muy claramente los que hayáis trabajado en el ámbito del desarrollo, pues los objetivos del milenio, año 1990, la mortalidad infantil en menores de 5 años, 12 millones de niños no llegaban a cumplir los 5 años. En el año 2020 ya son 6, es decir, se ha reducido a la mitad. Y eso ha sido un gran logro, digámoslo así, de la epidemiología, de la capacidad de estrategias de salubridad, pero sobre todo ha sido el poder disponer de vacunas para que muchas de las enfermedades prevenibles no sean desarrolladas y por lo tanto consigamos que toda una parte de la población salga adelante y hayamos reducido a la mitad. Gran éxito, evidentemente, gran éxito. Pero claro, nos siguen quedando 6 millones de niños que no llegan a cumplir esos 5 años, 6 millones, ¿no? Si ponemos en cada uno de estos muñequitos 1 millón de niños, que es un poco injusto, porque si pusiéramos los nombres no cabrían en 25.000 pantallas como estas, pero si pusiéramos estos 6 nos siguen quedando que de los 6 millones de niños que se mueren por muertes prevenibles, 5 los podríamos evitar, con el conocimiento que tenemos, sin necesidad de desarrollar nuevo conocimiento, 5 se pueden evitar. Es un problema de capacidad de sistemas y de vacunas. Vacunas que no están llegando, a las que no tienen acceso mucha gente y por lo tanto nos queda muchísimo trabajo por hacer. Trabajo científico, sí, para mejorar, para innovar, para ver en la investigación cómo podemos innovar partes logísticas, partes de accesibilidad, partes de cómo mejorar las vacunas, en fin, toda una serie de cuestiones en las que la ciencia tiene que trabajar, pero tenemos que trabajar en muchos otros ámbitos. Y ahí cuando en las reuniones anteriores hablabais, muchos de vosotros, ¿no?, de la interconexión de diferentes especialidades, pues lógicamente lo que tenemos que pensar es, solo con la ciencia quizás no lleguemos a salvar estos 5 millones, sin la ciencia seguro que no lo salvaremos. Y por lo tanto tenemos que ver qué otras áreas, qué otras cuestiones podemos hacer, porque básicamente para llevar lo que ya tenemos, el conocimiento que ya tenemos y poder evitar estos 5 millones de muertos, lo que tiene que haber son buenas capacidades de toma de decisiones. Y la toma de decisiones normalmente son políticas, nos gusten más o nos gusten menos, y por lo tanto hay que incidir, y incidir significa convencer, y convencer significa dar buenos argumentos. Por lo tanto estamos en una situación muy buena, pero podríamos estar en una situación mejor, y por lo tanto lo que debemos hacer es no ser conformistas, decir, oye, vamos a ver si podemos hacer todo esto, ¿por qué no lo estamos haciendo, ¿no? Bien, si miramos el mapa de dónde está, yo creo que no le desvelo a nadie lo que nos ocurre, que es que mientras hay zonas en donde la mortalidad, todo lo que es blanco, no llega a 1 por 1000, hay zonas, las amarillas sería entre 10 y 50, las naranjas claras sería entre 50 y 100 y las naranjas oscuras sería más de 200. Es decir, 2 de cada 10 niños se nos pierden por el camino en todos estos países con cosas que podríamos evitar que sucedan, ¿no? Luego, tenemos una cierta responsabilidad. ¿Por qué no es homogéneo este mapa? Es legítimo que en un lado puedan morir con instrumentos que tenemos para salvar esas vidas y que en cambio aquí no los tengamos. ¿Nos preocupa o no nos preocupa, ¿no? Y ahí ya tenemos toda una serie de debates en los que podríamos entrar sobre los nacionalismos, es decir, ande yo caliente
pues lo que pase allá ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, es otro problema. A esto le llamamos inequidad, a esto le llamamos también la respuesta en salud global. La salud global, o una parte de la salud global, consiste en considerar, y vosotros lo sabréis mejor que yo, que o aquí atacamos un todo o seguiremos teniendo problemas. Pongamos la polio, por ejemplo, ¿no? La polio es una enfermedad que está prácticamente erradicada, o estaba prácticamente erradicada, volvemos a tener nuevos brotes, pero aquí seguimos vacunando. Si la tuviéramos erradicada de verdad, dejaríamos de vacunar, pero no la tenemos erradicada. Luego, todo nos afecta de alguna manera, aunque sea egoístamente, también nos afecta. Pero también hay conceptos evidentemente éticos, ¿no? De decir, bueno, a ver, aquí tenemos una serie de problemas que no es tan difícil solucionar teniendo los conocimientos que tenemos. Las vacunas, hablo en un foro de convencidos, no sé si hay algún antivacunas aquí, esperemos que no, porque habéis trabajado para hacerlo así, pero las vacunas, bueno, pues son realmente las herramientas de prevención más efectivas que tenemos, ¿no? Teníamos la viruela, que se ha erradicado, digámoslo así, a pesar de la viruela del mono, pero tenemos la viruela erradicada, tenemos la polio que podría estarlo, la viruela, una enfermedad, como ponemos aquí, que tenía una alta tasa de mortalidad y que, por lo tanto, pues la vacuna ha hecho la gran diferencia entre continuar teniendo la enfermedad entre nosotros o dejarla de tener, ¿no? Y, por lo tanto, también la capacidad pues, de muchísimas cosas que ahora se han puesto en entredicho con el COVID, ¿no? Como, por ejemplo, los transportes, las relaciones comerciales, el turismo, etcétera, etcétera. Luego, todo esto estaba en la perspectiva, ¿no? de lo que es la vacuna y de lo que significa y lo que podía suponer también para el COVID. Pero teníamos otros argumentos, los argumentos económicos. Este es un estudio, ya está un poco quizás desfasado, yo creo que saldrá otro con el COVID, que saldrá que el retorno de la inversión es mucho mayor que esto, entre otras cosas porque este es un estudio de la Universidad Johns Hopkins que analizó los costes en salud, en sistemas sanitarios que se ahorran con las vacunas y por cada euro invertido salían 16, ¿no? Esto básicamente está hecho en países de renta baja y, por lo tanto, como herramienta de cooperación. Incluso se comparó con otras estrategias de cooperación, como, por ejemplo, lo que era la educación, lo que son las infraestructuras públicas, y resultaba que el más eficiente de todos son las vacunas. Lógicamente, esto puede tener cuestiones y cuestionamientos, solo teniendo en cuenta lo que se ahorra en sistemas de salud. Ahora planteemos lo que ha pasado en el COVID, que es se ha cerrado el comercio, se ha cerrado el turismo, se han cerrado las relaciones entre países, todo eso también es un plus que hay que añadir a estos 16 que salen del retorno de cada euro invertido. Por lo tanto, digo, hay muchas maneras de hacer estos estudios de eficacia, pero en cualquier caso, cuando salgan los del COVID, estamos convencidos de que el retorno de inversión de cada una de las vacunas será de 200, de 300 o incluso de miles de euros, entre otras cosas por lo que han significado el tiempo que hemos vivido sin vacunas, que es un tiempo especial. Hemos vivido una vida que aquí no estábamos acostumbrados. Desde luego, ninguna de las generaciones de jóvenes que estabais ayer en la cena y que estáis ahora aquí, pero tampoco la mía, y tengo 60 años. Es decir, yo nunca había vivido un confinamiento total, al menos en países occidentales. Yo había vivido algunos confinamientos, pero tipo ébola en países africanos, ¿no? Pero no un confinamiento general en países occidentales. Luego, teníamos las dos vertientes, y eso en el momento en el que se ve pues, que realmente esta estrategia de cooperación tiene que tener mecanismos nuevos para hacer posible que esas vacunas acaben llegando a estos países, ¿no? Y ahí es donde se crea Gavi, la Alianza Mundial para la Vacunación. Es una organización no al uso, pero que nace también de los objetivos del milenio, del año 2000. Gavi, como el Fondo Mundial, como otras tantas, son organizaciones fiduciarias, es decir, organizaciones que recogen recursos y definen una agenda para un proyecto específico. En el caso de Gavi, para llevar vacunas a los 70 países de renta baja, de rentas más bajas del planeta. Y, por lo tanto, se crea con un mecanismo de gobernanza un poco sui generis. Mucha gente pone cuestionamientos sobre la gobernanza. Fijaros, aquí hay 5 países donantes. Cada uno de ellos, además, tiene alternates, es decir, pues Estados Unidos pues está con Japón y con otros, pero la silla la tiene uno, en este momento es Estados Unidos. 5 países donantes, es decir, los que ponen los recursos. Están 5 países implementadores, que también representan a otros, pero solo 5, hay 5 votos. Hay 9 expertos. Estos expertos, hay expertos fiduciarios, expertos epidemiológicos, expertos de investigación, académicos, de derecho, de leyes, etcétera, etcétera, para todo lo que significa regulación. Hay
un sitio para la Organización Mundial de la Salud, un asiento permanente para la Organización Mundial de la Salud, uno para UNICEF, que es el gran implementador de vacunas en menores de 5 años, es quien tiene el mandato de Naciones Unidas para llevar las vacunas a los niños menores de 5 años. Hay un puesto para el Banco Mundial como también financiador, hay un puesto para la Fundación Bill y Melinda Gates, que empezó financiando el 50% de esta organización, ahora está financiando en torno al 10-12% de los fondos de la organización. Hay un puesto para los institutos de investigación, un puesto para las farmacéuticas, digámoslo así, de países desarrollados y un puesto para las farmacéuticas de países no desarrollados y un último puesto que en estos momentos lo tiene y es global, que es el que yo ocupo en estos momentos, un puesto como representante de todas las organizaciones de pediatría, sociedad civil y también de aquellas instituciones académicas que lleven traslación. Y por lo tanto, por eso estamos ahí y no estamos en la parte, digámoslo así, de institutos de investigación. ¿Qué hace esta organización? Básicamente garantizar que allá donde hace falta vacunas lleguen. Porque claro, tú dices, bueno, esto es un mecanismo fiduciario y por lo tanto al final lo que hace es recoger dinero y entregarlo a las compañías farmacéuticas. Lo que ocurre es que se hace mucho más, porque al final cuando tú tienes los recursos acabas definiendo la agenda. Y por lo tanto decides si metemos la vacuna de la malaria o la vacuna de la malaria no entra. Si las condiciones de los sistemas de salud en los países están capacitadas para recibir vacunas o no están capacitadas para recibir vacunas. Y por lo tanto se acaba convirtiendo en el gran actor de la inmunización a nivel mundial, especialmente, lógicamente, solo en los países de renta baja. Empezó con 75 países, en estos momentos quedan 56 países, porque la forma de funcionamiento es un modelo de negocio inverso, es decir, se empieza financiando el 100% de la vacuna, financiando una parte de los sistemas de salud y poco a poco el Estado tiene que ir subiendo su presupuesto en salud para ir cogiendo lo que le está poniendo Gavi hasta ese momento. Y entonces empiezan los países a transicionar. En estos momentos hay una veintena de países que han transicionado, evidentemente no sin problemas, pero que quiere decir que existe ya una voluntad política en estos países de tomar ellos los recursos que han ido recibiendo para poder avanzar en estas estrategias. Bien, este es el panorama que teníamos de la vacuna y en estas pues llega el COVID. Y llega el COVID y nos cambia completamente la agenda y decimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Primer problema que nos planteamos en Gavi, el mundo puede producir 6.000 millones de vacunas. El mundo se ha dado cuenta de que tenemos que producir vacunas porque la vacuna es lo único que nos va a sacar del aspecto más grave de la pandemia. Es decir, esta decisión, todos los decisores políticos coinciden y la prueba es mirar los recursos que se han invertido en vacuna, mirar los que se han invertido en tratamientos y en diagnósticos y no tienen comparación. Es decir, no llegan ni a un 10% lo que se ha invertido público, con dinero público en las vacunas, con lo que se ha invertido en tratamientos y en diagnósticos. ¿Por qué? Porque teníamos el mundo cerrado, porque teníamos las relaciones comerciales paradas, porque teníamos la economía parada. Tú anunciabas, Tony, en tu presentación, ¿no?, que había un informe del Global Preparedness and Monitoring de Grob Brundtland, septiembre, publicado e impreso, septiembre de 2019, en donde decía la probabilidad de que el año que viene venga una epidemia de carácter vírico, que sea global, que se convierta en pandemia y que baje la economía mundial respiratoria y que baje la economía mundial en un 5%, es muy probable. Esto está escrito en septiembre, está publicado en septiembre, quiere decir que con la imprenta y todo esto estaba hecho en mayo, junio. Luego, ahí no hicimos caso, bien, pero en todo caso estaba anunciado y por lo tanto ahí, bueno, pues toda una serie de cuestiones que no pasaron. Lo único que se equivocó es en el 5% de la economía, cayó más. Luego, teníamos muchas pistas y ya empieza a haber todo un run en torno a, para salir de esto, para salir de este caos económico que nos va a arruinar a todos, especialmente a los países ricos, tenemos que invertir en vacunas. Y la vacuna es lo que hay. Primer problema, como os decía, cómo superar un proceso de producción que no está preparado para producir, en teoría, mínimo con lo que teníamos entonces en el pipeline, en previsión de poder salir como vacunas, mínimo 15.000 millones de vacunas. Porque son 2 dosis a 7.500 millones de habitantes del mundo, y dice, bueno, 15.000. Claro, nosotros pensamos en 15.000 millones. El presidente de España, lógicamente, piensa en 80, no piensa en 15.000. Y esa es su legitimidad. Pero epidemiológicamente tú dices, no, un momento, no podemos hacer frente a un lado y al otro no. Luego hay toda una serie de cuestiones que te has de plantear. Llega el COVID y se empieza a desarrollar una vacuna, la vacuna más rápida de la historia.
No hay nada comparable a la vacuna del COVID, nada. Por poneros un ejemplo, y aquí empiezan los nacionalismos, aquí tenéis unas cuantas, ¿no? La fiebre tifoidea tardó prácticamente un siglo, la meningitis también, prácticamente un siglo, ¿no? Desde el inicio de todo esto hasta que salen las vacunas, ¿no? Hay algunas bueno, pues la del sarampión fue algo más rápida en su desarrollo, pero cojamos la del ébola. La del ébola es una vacuna muy curiosa en cuanto a ver los nacionalismos y ver el interés que tenemos en desarrollar vacunas, ¿no? La vacuna del ébola, cuando en 2014 se produce, que es el primer gran aviso por el que se empieza a decir, ojo que viene un virus que será respiratorio y será global, viene es con la epidemia, con el primer salto fuerte de la epidemia de ébola, que no es respiratorio, pero ya se empezó a decir, cuidado con las barreras que no están funcionando. Ya esto que las infecciosas pertenecen a un mundo que no es el nuestro y tenemos una frontera, ojo que se puede romper. Bien, cuando aparece la epidemia de 2014, que os acordáis que afectó a Liberia, Sierra Leona, Guinea, poquito a Nigeria, poco, pero que ya fue al ámbito de las ciudades y que hubo miles de personas, no fueron cientos o decenas de personas como habían sido las otras epidemias anteriores, ¿no? Cuando se produce la gran epidemia y todo el mundo tenía miedo de que viniera aquí, acordaros que aquí hasta matamos un perro porque podía transmitir el ébola, y vino una expatriada y nos pusimos los pelos de punta, cuidado, cuidado que se va a contagiar toda España. Bueno, cuando pasó todo esto, el New York Times publicó una información que fue sorprendentísima, que es que había una vacuna contra el ébola probada en chimpancés y que funcionaba al 100%. Y dices, ¿cómo puede ser que haya estado durante 15 años una vacuna en la biblioteca de una farmacéutica para una enfermedad que sabemos que tiene problemas y nadie haya puesto un duro para desarrollarla? Luego se conoció toda la historia de esa vacuna. ¿Por qué se desarrolla una vacuna con lo que cuesta todo el proceso de desarrollo, con ensayos preclínicos con animales, para dejarla en una estantería? Bueno, pues muy sencillo, porque en 1989, caída del muro de Berlín, el mundo de, ahora que se ha muerto Gorbachov anteayer, pues fue el mundo en el que parecía que hubo gente que dijo se ha acabado la historia, Fukuyama, y parecía que ya todo era lo mismo, que todos íbamos juntos, e incluso, pues mira, un espía ruso se pasó de bando, coincidiendo con la caída del muro, y le dijo a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, ojo, que los rusos tienen aislado el Marburg para meterlo en cabezas de misiles. Entonces, el Marburg es primo hermano del ébola, es un virus, los que seáis virólogos conoceréis bien. Entonces, el gobierno americano invierte 2.000 millones de dólares en sacar antídotos para el Marburg y todos sus primos hermanos, y entre ellos la vacuna del ébola. Pero la vacuna del ébola el ébola se descubrió que no podía entrar en la cabeza de misil porque es un virus débil. Con lo cual dijeron, pues, adiós muy buenas, aquí se acaba la vacuna, ¿para qué la queremos? Ahí está un poco el primer concepto de nacionalismo, ¿no? De decir, bueno, es que si me pueden enviar un misil a mí y desperdigar ébola, yo voy a tener el antídoto. Ahora, si está pasando en África, ¿a quién le importa? Uno menos, 1.000 menos, 15.000 menos, ¿no? Y ahí tenemos todo un ejemplo, por lo cual la vacuna del ébola tardó pues 22 años en poder desarrollarse y no se empezó a desarrollar en fases clínicas hasta esta epidemia de 2014, entre otras cosas por el riesgo de que viniera con expatriados, ¿no? Por lo tanto, tenemos una primera visión de estos nacionalismos de los que yo hablo. Fijaros la vacuna del SARS-CoV, 333 días, desde que se descubre la genética del virus hasta que se pone una vacuna en el brazo de una señora en Coventry, en Gran Bretaña. La primera vacuna, una Pfizer, que se pone en el brazo de una señora en una ciudad de Londres, escogida, en una ciudad de Inglaterra, escogida un poquito para ver que no fuera Londres la capital, etcétera, todos esos gestos de comunicación que a veces ayudan, a veces no, ¿no? 333 días, ni un año. Ni un año. ¿Cómo se puede descubrir una vacuna en menos de un año? Fijaros el proceso más o menos de lo que significa descubrir una vacuna, ¿no? En primer lugar está toda la parte de investigación. Para una vacuna normal se pueden poner muchas franjas de tiempo, ¿no? Para una vacuna como la de la malaria, pues a lo mejor ha estado 15 años en la zona de investigación, ¿no? Pero bueno, pongamos una media de las vacunas últimamente entre 2 y 4 años. Para la aprobación, media de un año, y es corto. Sabéis los que estáis o los que habéis trabajado con mecanismos regulatorios, pongámosle un año. Para la preparación preclínica, de 2 a 3 años. Para la producción, 2 años. Para los ensayos clínicos, hasta 5 años. Y para la distribución, mínimo 3-6 meses.
Todo esto se ha reducido. Primero, la investigación, una parte muy importante, las primeras vacunas que salen son mRNA. El mecanismo mensajero del RNA estaba siendo investigado desde hacía 10 años. Por lo tanto, lo que se hace es, inmediatamente se pone a trabajar en este nuevo virus. Ya no se empieza a pensar si servirá o no servirá, se pone. ¿Por qué? Porque hay dinero. Porque hay muchísima necesidad en ese momento de sacar adelante todo esto. Y ahí empezará el gran nacionalismo del desarrollo de estas vacunas, ¿no? Segundo, la aprobación. Se hacen mecanismos de aprobación a medida que van pasando pasos, sin tener que llegar hasta el final del proceso. Y por lo tanto todo eso agiliza mucho más, se acorta mucho. La preparación preclínica, exactamente igual. La manufactura. Se invierte en nuevas fábricas para conseguir llegar cuanto antes mejor a poder producir todas estas vacunas. Los ensayos clínicos, 1 año. En 1 año los ensayos clínicos pasan de fases 1 a fases 3. Y la distribución, 1 mes. Entre otras cosas porque la distribución se hace por avanzado. Es decir, antes de que estén reguladas, los laboratorios ya tenían vacunas que iban a vender, que habían vendido ya a sus países. Todo esto no se hacía consecutivamente como se hace normalmente, se hacía simultáneamente. Es decir, estábamos en ensayos clínicos, se estaban incrementando la producción, se estaba almacenando vacunas para poder distribuir en el mismo momento en que estuvieran reguladas. De hecho, en el momento en que Gran Bretaña aprueba la regulación, a los 2 días ya podía dar la vacuna. Y, por lo tanto, no pasó tiempo. Todo eso se ha acelerado. ¿Por qué? Pues porque había una voluntad de decir hay que parar esto que nunca en nuestra vida habíamos visto. Hay una voluntad. Y esa voluntad podía haber sido global o empiezan lo que llamaríamos los nacionalismos, ¿no? El primer nacionalismo en el desarrollo. No sé si habréis oído la operación Velocidad de la Luz, Warp Speed. Esta fue una operación que lanzó el gobierno americano todavía en época de Trump. Recordad una cosa, lo peor de la epidemia, de la pandemia en Estados Unidos pasó cuando quedaban 6 meses para las elecciones estadounidenses y por lo tanto había sí o sí la voluntad de un gobierno que además trabajaba contra el propio Estado en el sentido de convencer a sus ciudadanos de que había que ponerse mascarillas, de que había, en fin, todas unas herramientas de salud pública previas a que una vacuna pueda funcionar, pues lo confiaban todo a la vacuna, a sacar una vacuna que saliera antes de las elecciones. Eso era lo único importante en Estados Unidos. Y pusieron 18.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares para desarrollar vacunas. En ese desarrollo entraron Moderna, entraron Pfizer y sobre todo entró una que prácticamente no salió, que fue la más financiada, que fue Novavax, un laboratorio de Maryland que tenía una vacuna, un prototipo de vacuna que recibió 2.000 millones de dólares, solo ese laboratorio, para poder desarrollar su vacuna. Luego, si os fijáis, lo de Pfizer es un poco así porque Pfizer es americana, pero la vacuna es de BioNTech, que es alemana, que había estado financiada por el gobierno alemán, pero Estados Unidos se dirige básicamente a las vacunas americanas, es decir, a las que puede controlar, a las que puede tomar decisiones y sobre todo a las que confía que van a llegar y además sabe que son recursos que acabarán redundando en beneficio de sus propias economías, ¿no? Y financia básicamente esas 3 en primera instancia, ¿no? Son las 3 grandes vacunas. Lo mismo haría Europa con las vacunas que empezó a financiar en desarrollo. Alemania financia CureVac, financia BioNTech, Gran Bretaña financia AstraZeneca o financia la Universidad de Oxford, que es la que hay. Francia financia Sanofi, que no salió. Y, bueno, pues más o menos así se va haciendo la parte de desarrollo. Compra. Este es un aspecto muy importante, porque se hicieron lo que se llaman mecanismos de compra avanzada, que quiere decir a riesgo. Es decir, tú vas al laboratorio y le dices, oye, desarrolla esto, que yo te lo compro a cambio de producto, te lo pago por avanzado. Si no sale, yo pierdo el dinero. Si sale, yo me quedo el producto. Estos mecanismos, hasta hoy, hasta el COVID, se utilizaban únicamente para aquellos productos que no tenían mercado. Para la polio, por ejemplo, en un momento dado se utiliza un mecanismo muy parecido para decir necesitamos una vacuna nueva y por lo tanto tenemos que poner un pool de dinero porque si no, no se va a producir. Para la meningitis necesitamos una vacuna para los grandes outbreaks de meningitis y creamos un mecanismo avanzado de compra. Pero para el COVID, mercado iba a haber. Luego los estados tienen tanta prisa que caen en manos, digámoslo así, de las estrategias de marketing de las propias compañías que les dicen, oye, ¿tú quieres vacunas? Págamelas por adelantado. Finánciame todo el dinero que yo tendría que poner y que no voy a poner. Y ese dinero
es el que ha hecho que se desarrollen. ¿A cambio de qué? A cambio de tener las primeras vacunas. Luego rompemos la estrategia de lo que debe ser la lucha contra una pandemia para ir país por país. Porque claro, cada uno se pone a la cola de sus vacunas y dice, venga, yo tendré primero estas, tendré primero las otras. En la compra no hubo exactamente compra, hubo lo que es un compromiso de riesgo. De hecho, fijaros lo que os he dicho antes, Novavax, la vacuna más financiada de Estados Unidos, no salió hasta que ya todo el mundo en Estados Unidos estaba vacunado con las 2 dosis, todo el mundo que se quiso vacunar. Ya tenía 2 dosis, por lo tanto ya solo servía para booster. Y por lo tanto Estados Unidos ni siquiera la ha cogido, la ha regalado a otros muchos países, pero después, con lo que eso genera, que ya lo hablaremos luego, ¿no? En Europa nos ha pasado lo mismo, la vacuna más financiada europea es CureVac, es una vacuna alemana que no ha salido todavía no está en capacidad de ser administrada porque todavía no ha publicado resultados finales, ¿no? Por lo tanto, una parte importante de toda esta compra se ha quedado sin salir. Hemos tirado un dinero o hemos puesto un dinero a riesgo que no ha producido, en vez de comprar al final de la línea, porque eso significaba, de alguna manera, quedarse atrás. Y los países no querían quedarse atrás, al revés, querían ser los primeros. ¿A qué llevó esto en la compra? Llevó a que los países compraron para 3, 4, 5, 6 veces las necesidades que tenían. El país que más compró, en proporción de habitantes, Canadá, que compró 7 vacunas por habitante. Estados Unidos compró 3, Europa compró 6 dosis, me refiero a vacuna como primera instancia. Luego, ¿qué generó todo esto? Imposibilidad de distribuir. No había distribución, los laboratorios tenían todos los compromisos cerrados con los países. Luego, tú ibas a buscar una vacuna y no estabas entre los países que había financiado, adiós muy buenas. No tienes nada que hacer, cuando acabemos con la vacunación de todos estos países ya te llevaremos vacunas a ti. Ahí es donde, a pesar de todo, podemos decir que Europa hizo el primer gesto en su historia de convertirse en nación, una nación. El único país que podía haber tenido dosis, digámoslo así, suficientes con lo que había invertido previamente era Alemania, ni un país más. Francia invirtió en las vacunas equivocadas, Gran Bretaña también, pero ya era Brexit, acordaros del Brexit, que justo se produce en el momento del COVID. Gran Bretaña y Alemania hubieran sido los únicos, pero Alemania en un momento dado dice, a ver, un momento, si yo tengo vacunados a todos los alemanes, pero los rumanos o los españoles no están vacunados, tengo que cerrar las fronteras de Europa. Luego, ¿qué es Europa si no tenemos la vacuna? Y ahí es donde se establece un primer mecanismo de decir, vamos a comprar todos juntos. Es la primera vez que Europa ha hecho algo junto en ámbito de compra de estas características. Una visión, digámoslo así, nacional, en el buen sentido para Europa. Ojo, luego vendrá con todos los problemas que eso conlleva para todos los demás, ¿no? Luego, en la distribución lo que ocurre es que las únicas que están disponibles y empiezan a jugar un papel geopolítico son las vacunas del Este. Como aquí no hay ninguna disponible, se empieza a distribuir Sinovac, Sputnik, vacunas que se están haciendo en otros países, incluso la soberana de Cuba, que no pasó ni siquiera los ensayos de fase 3, ¿no? Y se empezó a distribuir. Luego hay toda una guerra geopolítica de posicionamientos y empieza todo lo que significa las guerras de la vacuna. ¿Quién va a estar en qué país, con qué relaciones, qué te doy, qué me das a cambio? Todo esto. Pero si os fijáis también, entre tanto está la batalla comercial. Esto es lo que significó en bolsa los primeros meses de desarrollo de la vacuna de Moderna. En el momento en que Estados Unidos le da 500 millones de dólares para poder desarrollarla, la vacuna sube hasta se duplica el valor. Y en el momento en que anuncian que la vacuna tiene buena eficacia, tiene capacidad de salir en muy breve tiempo, que fue en junio del 2020, en ese momento vuelve a duplicar su valor. Es decir, las compañías, evidentemente, tienen un retorno directo de un dinero que no han puesto ellas, sino que lo han puesto los gobiernos, pero no ponen condiciones. Recordad una cosa, el gobierno americano no puede poner condiciones a las farmacéuticas, solo los veteranos de Vietnam. No puede negociar precios. Esto está por ley y es muy difícil cambiarlo. Y por lo tanto Europa se come la legislación. ¿Quieres vacunas? Pues tienes que firmar como los americanos, Europa y otros países, ¿no? Israel, Japón, los países occidentales que tienen capacidad de compra. Se queda todo en manos del mercado, básicamente en manos del mercado, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil poder interactuar y se refuerzan los nacionalismos. Yo quiero primero la mía, yo quiero primero la del otro y se va viendo. Pero ojo,
las razones del mercado, que todo el mundo dijo Moderna y Pfizer, si os acordáis, Pfizer primero anunció que ya tenía resultados, que los resultados eran muy buenos, pero no lo había publicado, los anunció en comunicación. Y todos los medios, entonces nos llamaban, los que trabajábamos en esto, y nos decían, es que están subiendo el valor de mercado, ¿no? Porque el Chief Executive de Pfizer ha vendido 5 millones de dólares. Dicen, no tiene nada que ver con eso. El problema que tienen Pfizer y Moderna es que se están distribuyendo el mercado de los ancillaries, de los productos que necesitan para comercializar su vacuna. No hay viales, no hay jeringas. El primero que anuncie es el primero que compra, porque está comprando a sabiendas de que va a posicionar su producto. Luego lo que estaban haciendo era posicionar producto, no era subir la bolsa. Se dijo, es que el Chief Executive de Pfizer ha ganado 5 millones. Bueno, ha ganado 5 millones porque el Chief Executive de Pfizer, cuando entró en la compañía, le dijeron, te pagamos en acciones. Y él dijo, cuando lleguen a este valor, vendan. Y llegaron a ese valor y vendieron. No, los ganó, sí, evidentemente. Es una práctica que existe, ¿no? Por cierto, el director de Moderna, para que los que no lo hayan oído, el director de Moderna ha decidido entregar todo su beneficio al hambre en el mundo y no va de lo que son beneficio de las acciones, no de su salario. Y ya ha dicho que tiene 4.000 millones, que ha reunido a sus hijos y les ha dicho este dinero es para entregárselo a los que no tienen nada que comer y por lo tanto vamos a destinarlo a eso. Bueno, por lo menos es un buen gesto comparado con otros, ¿no? Pero insisto, hay una razón comercial y de mercado, pero básicamente lo que había en ese momento era que posicionar vacunas, porque había que pasar de producir, como os he dicho antes, los 4.000, 5.000 millones que más o menos se producen cada año, a producir 15.000 en el peor de los casos, por un año, porque luego hay que producir las otras, porque si no lo que haces es, no tengo vacunas de sarampión, solo tengo de COVID, y por lo tanto había que seguir produciendo. Luego había que ir a una producción impensable, no vista, y que era muy difícil, ha sido muy difícil de conseguir, de hecho no se han conseguido 15.000, se ha conseguido alrededor de 13.000 millones de vacunas de dosis en el primer año, entre los primeros 12 y 14 meses, ¿vale? Pero es verdad que se ha multiplicado todo. Bien. ¿Qué ocurre con los países que no tienen? Bueno, teníamos Gavi, pero Gavi solo va a los menores de 5 años y esto es universal. Luego, ¿qué hacemos con todo esto, ¿no? Y entonces se crea un nuevo mecanismo, que es COVAX. ¿Qué es COVAX? COVAX es otra institución financiera, no es una organización, depende de Gavi. Está CEPI, que antes algunos de vosotros habéis hablado, CEPI es quien desarrolla producto y Gavi es quien compra y lleva a los países que no están. Se pasa de esos 70 primeros países originales que estaban en Gavi, se pasa a un nuevo criterio de línea en la que los países no van a poder comprar, que llega hasta los 5.000 $5.000 per cápita, lo cual pasa a 112 países. Es decir, hay 112 países que van a recibir vacunas subvencionadas. Pero claro, en medio quedan todos esos países de economías de renta media y baja que tampoco van a tener un acceso claro a las vacunas. Entonces se decide crear un segundo mecanismo que es, nos convertimos en tu broker. ¿Quieres comprar a través nuestro? Yo te voy a vender al precio que compre y tú vas a poder comprar. Pero claro, eso también en un mercado saturado, al que ibas después de que hubieran comprado todo Occidente, lo que hacía era retrasar las vacunas para países de renta media y decir, bueno, hasta que tú tengas Pfizer o Moderna pueden pasar 8 meses, porque no hay en el mercado, no existen estas vacunas, están todas entregadas. Y por lo tanto, esos países empiezan a negociar por su cuenta, la mayoría de esos países que tienen recursos, quizás no todos, y que quizás no pueden comprar al precio que compra Estados Unidos o al precio que compra Europa, pero sí a un precio bastante similar, no hay tanta diferencia. Bueno, todos esos países se entregan a manos de las vacunas alternativas que vienen de China y de Rusia. Una de las de China, 2 de las de China, pasan, digamos, lo que son ensayos de fase 3 bastante bien, muy bien en cuanto a eficacia y en cuanto a efectos secundarios y, por lo tanto, bueno, son vacunas que la OMS precalifica. La rusa le faltaban datos de la fase 3 y no está precalificada por OMS, pero ha habido países que la han regulado en su propio territorio, ¿no? Por tanto, se crea COVAX y COVAX es un ente que no es organización. Aquí, quien representa esto, quien al final paga y compra es Gavi, que son, pues lo que os digo, 24 asientos que decidimos por todos los demás, con lo cual empieza a haber cuestiones de legitimidad y tensiones en el sentido de decir, oye, cuidado, porque no estamos llevando vacunas a estos y a estos, pero es que prácticamente no estamos llevando vacunas a nadie. Fijaros lo que compra COVAX. COVAX no compra, perdón, esto es lo que desarrolla COVAX, lo que os decía antes, ¿no? COVAX entra en un modelo en el que tiene que prefinanciar desarrollo, eso es CEPI, no es Gavi, y adquirir
el desarrollo, financiar el desarrollo de algunas vacunas. ¿A cambio de qué? A cambio de que Gavi se lleve una parte de esas vacunas. ¿Cuáles financia? Pues AstraZeneca y Moderna. En ARN, Moderna, CureVac y la del Imperial College. En vector viral financia una de Merck en primera fase y la de AstraZeneca en fase 3. Financia Novavax, la americana, que tampoco salió. Financia Inovio, también americana. Financia una vacuna china, que es Clover, basada en proteínas, y una vacuna australiana. Bueno, eran más como proyectos. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Por qué Canadá compra 6 veces más? ¿Por qué España compra, bueno, España no, Europa compra 3 veces más? Pues básicamente porque la media en estos momentos, antes de COVID, pero vamos, más o menos continuará igual, es vacunas en fase 1, normalmente solo entre el 2 y el 5% acabará saliendo, entre el 2 y el 5%. Vacunas en fase 2 puede llegar entre el 20 y el 40%. Y vacunas en fase 3 normalmente es el 50-60%. ¿Vale? Luego, los países que están precomprando, no financiando desarrollo, precomprando, dicen, yo del menú que tengo aquí, tengo que asegurarme 2 o 3 de la fase 3, tengo que asegurarme 2 o 3 de la fase 2 y ya veré si compro en fase 1, que normalmente no se precompra en fase 1, se compra en fase 2, 2B o en fase 3, ¿no? Y por lo tanto van a el doble de lo que tienen que comprar. ¿Por qué? Porque saben que el 50% no saldrá. Fijaros en este mapa de aquí, de lo que compró en su día CEPI, Novavax salió 1 año y medio más tarde, AstraZeneca salió tarde, pero salió, y Moderna salió. Bueno, más o menos invirtió bien en el desarrollo. Luego viene la compra, que es lo que decía, compra anticipada. Este es el mecanismo que se encarga de llevar esas vacunas a todos estos países. Pero ¿qué ocurre? 4 meses después de que aquella señora en Coventry le pusieran una vacuna, 4 meses después, Inglaterra estaba prácticamente al 50% en primera dosis. 50%. Marzo del 2021. India, país más grande del mundo y ya en estos momentos está a punto, no había llegado ni al 10%. Pero es que si vamos al país más poblado de África, que es Nigeria, no había llegado ni al 1%. Es decir, lo que llegaba a todos estos países en esos 4 meses eran 2 cosas. Una comunicación de que aquí los países ricos se van a vacunar todos y a nosotros ya veremos. Y lo segundo que llegaba es una desconfianza de que podemos tener mecanismos por los cuales hay solidaridad internacional. Lo que no llegaban eran vacunas, ni una. Llegaban, esta de Nigeria era una vacuna china. No era una vacuna de estos, este 1%, que serían, pues me parece que fueron, no creo que llegara ni a 1.000 vacunas, o a 1.500 vacunas, eran todas de China, no había vacunas occidentales. Luego esta es la imagen que perciben todos estos países en el momento en que el pico del COVID está en todos. Y aquí, como decimos, no sabemos muy bien qué datos tenemos de África, si sabemos algunas cosas, ¿no? Que es que la población africana solo el 3% está por encima de 60 años, solo el 3%, aquí tenemos el 30%, que el 60% está por debajo de 20 años, que todo eso significa que pueden haber sobrevivido mucho mejor a las condiciones del virus. Todo eso es cierto, pero no tenemos datos, no sabemos lo que ha pasado, no sabemos cuánta gente ha muerto. Lo que sí sabemos es que ha muerto gente. Y, por lo tanto, esa sensación de que aquí hay unas vacunas para unos, pero no hay vacunas para los otros, vuelve otra vez a la mentalidad, digamos, de todos estos países. Tenemos en estos momentos, ya por ir a lo que ahora mismo significa el COVID, tenemos, pues se siguen haciendo ensayos clínicos, entre otros habréis oído la vacuna española de IPRA, por ejemplo, está a punto de acabar su fase 3 ya muy avanzada, a punto de ser regulada por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento. Hay 38 vacunas, más o menos. Hay algunas que, lógicamente, solo están reguladas en un país. Soberana de Cuba solo está regulada en Cuba. Hay algunas que están reguladas en otros países y hay algunas que están reguladas mundialmente a través del mecanismo de precalificación de la OMS y luego se regulan en cada uno de los países para su utilización. Pero lo que quiero decir es que 2 años después, 2 años y pico después de que se declarara la pandemia, tenemos una capacidad de haber generado respuestas en el nivel de vacunas como nunca en la historia habíamos tenido. Y esa, lógicamente, tiene que tener también una lectura de equidad. ¿Cómo es? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos en este sentido, ¿no? Pues mira, estamos así.
está en estos momentos vacunado. Estos son los últimos datos del 29 de agosto, es decir, anteayer, ¿no? O anteayer, que estaba acabando mis anotaciones. 68% de la población al menos ha recibido una dosis de la vacuna de COVID, de alguna vacuna de COVID-19. 12,5 millones, 1.000 millones de dosis. Esto es lo que se ha producido solo de COVID. Hay que tener en cuenta que también están las otras vacunas, ¿no? Y aquí hay todo un proceso muy complejo que es de producción, donde también ha habido mucho nacionalismo. Por ejemplo, el caso más claro, el productor de calidad mayor del mundo es el Serum Institute de la India. Es el mejor. Es el que produce, de los 4.000 millones, aproximadamente produce la mitad de los que se producían antes del COVID. Y son vacunas de calidad, nos las pondríamos aquí, estarían perfectamente reguladas. El Serum Institute de la India, si os recordáis, hubo un pico de la epidemia en la India muy fuerte y el gobierno de la India cerró fronteras y se quedó todas las vacunas del Serum Institute, que son todas las vacunas de AstraZeneca que iban a África. Luego África tuvo una segunda ola de nacionalismo por la cual se quedó sin esas vacunas. África y en parte Latinoamérica, pero en menor parte Latinoamérica, sobre todo África. Luego hay todo un proceso de distribución muy complejo en el cual también ha habido toda una serie de errores y de visiones más nacionalistas que de visiones de pandemia, ¿no? Solo el 20% de los países de rentas bajas ha recibido una dosis, solo el 20% de la población en países de renta baja ha recibido una dosis de la vacuna de COVID. Este sería el mapa, fijaros cómo coincide con el de -5. Este es el mismo mapa que tenemos prácticamente en el primero que os enseñaba. Este es el mapa de COVID, 29 de agosto. Es decir, tenemos los países de verde oscuro, que solo salen Chile, Camboya, Japón. Bueno, estos son países pequeños y concentrados, que tienen más de 3 dosis por persona, están en el nivel 300 dosis por cada 100 habitantes, más o menos. El gris, pero vamos, el verde, que es el que está entre 200 y 250, es en el que estaríamos todo Occidente, incluyendo la China, que también ha tenido unas campañas de vacunación amplias. África está en blanco. Absolutamente en blanco. Es decir, si vamos a los países, no sé si lo veis bien, pero si no os puedo señalar, fijaros, Chile, que es el país que tiene mayor tasa de vacunación, está en el 93%, España, que está entre los primeros, está cerca del 90%, luego vienen los países que están alrededor del 80%, que son Estados Unidos, México, India, que es uno de los principales productores de vacunas, Europa, la media está en el 70%, y el mundo también está en torno al 70%, pero si nos fijamos en cuando llegamos aquí, tenemos algunos países que han arrancado. Etiopía, por ejemplo, es un país que se ha esforzado muchísimo en introducir la vacuna. Hay que recordar que el director general de la OMS es etíope y que la ministra de Salud, Lia Tadesse, es una de las principales defensoras de las vacunas en el mundo, con lo cual Etiopía ha avanzado. Es importante porque Etiopía es el segundo o tercer país de África, ¿no? Son más de 100 millones de habitantes y por lo tanto es muy importante. El más importante, no obstante, el más grande, es Nigeria, que concentra a 1 de cada 4 habitantes de África subsahariana. Es decir, 1 de cada 4 africanos está en Nigeria y lo tenemos con un porcentaje de vacunación del 14 en dosis completa, del 19 en una dosis. Y luego ya hay algunos, como la República Democrática de Congo, pues muy inestable, o como Burundi, al lado de Ruanda, que tienen también altas tasas de vacunación, pero Burundi no ha llegado ni al 0,1 de la población. Es más, la vacuna prácticamente ni la han visto. Luego tenemos un problema. Y tenemos un problema en términos epidemiológicos que conocéis bien, que es que, pues, lógicamente, población no vacunada, a la que venga una nueva oleada, son mucho más vulnerables a la enfermedad, pero es que además las mutaciones del virus también son mucho más probables y por lo tanto nos puede pasar algo similar a lo que creemos que pasó con Omicron, que es que en Sudáfrica se generó una mutación que luego vino aquí, que no sabíamos si las vacunas serían efectivas o no. Parece que de momento son razonablemente efectivas, a pesar de que ayer o anteayer se aprobó la utilización de las vacunas que se han trabajado, Pfizer y Moderna de nuevo, con la nueva variante, ¿no? Estamos en una situación crítica y sobre todo muy inequitativa, ¿no? Fijaros la distribución de vacunas, ¿no? La curva de arriba, las dos curvas de arriba son los high income y los upper middle income, los de más arriba de los middle income. En los de middle income hacia abajo ya lo tenemos a la mitad, pero cuando llegamos al low income estamos muy mal, estamos francamente mal en cuanto a tasas de cobertura de vacunación, ¿no? Luego tenemos claramente una distribución completamente diferente, pero incluso más interesante es este gráfico. Aquí he escogido
dos países, bueno, un país y una región, Europa y Estados Unidos, y he escogido pues un país de África, Mozambique, pues porque además de la información de datos lo conocemos más a través del Instituto de Salud Global, por la relación con el Centro de Investigación de Mañisa, y Etiopía, ¿no?, como país un poco que promueve. Fijaros la diferencia de estas curvas. Estas curvas, ¿qué vienen a decir? Primero, que cuando había vacunas en Occidente, aquí no había ni una, ¿no? Es decir, aquí, aquí no había nada, y por lo tanto no podían distribuir. Que cuando la curva cae, empiezan a recibir vacunas, y que ahora tienen muchas vacunas, pero no consiguen elevar la curva. Esto pasa en Mozambique, pasa en menor medida en Etiopía, porque sigue habiendo muchísima campaña de vacunación en estos momentos, ¿no? Y por lo tanto siguen haciendo campañas altas. Pero fijaros, esta curva de aquí, esta no es curva, es una recta perfecta, es decir, vamos haciendo lo que la gente quiere, porque hemos llegado a ese proceso que siempre se dice, una cosa es la vacuna y otra cosa es la vacunación. Son dos cosas diferentes. Y en el proceso de vacunación entran tres elementos fundamentales. El aprovisionamiento, tener vacunas. Ya hemos visto que ahí el nacionalismo les ha dejado sin vacunas durante un año, o más de un año incluso. Los recursos humanos para poner las vacunas, que es lo segundo que falla. Cuando tienes vacunas y no tienes recursos humanos fallan. Y el tercer elemento que falla son los brazos. Cuando ya has puesto a mucha población, empiezas a no tener brazos para poner vacunas y por lo tanto empiezan a sobrar dosis. Esto es efectivamente así, y lo que ha pasado, especialmente en África, es que les han venido las tres cosas juntas. Tenían vacunas cuando ya no se querían vacunar. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. No solo no se quieren vacunar por una razón, digámoslo así, de que ya no tienen el sentido de la urgencia. Tampoco se quieren vacunar porque no tienen mucha confianza en lo que hemos hecho. Han dicho, esta gente se ha vacunado, ahora parece que ya no, el COVID no corre, pues ¿para qué me voy a vacunar yo? No tienen ese sentido. Yo confianza en ellos tengo poca, porque no hemos hecho nada por sacarles de aquí. Aún y así, el trabajo va avanzando progresivamente. Si os fijáis, en los 92 países de renta más baja, que son los que en estos momentos está proveyendo Gavi las vacunas, se ha logrado incrementar entre enero y mayo, ya con la epidemia en tasas más bajas, mucho más bajas, se ha logrado incrementar del 28 al 45%. En las tasas de cobertura se han llevado en los países más bajos, en los 34 países más bajos, que tienen un programa especial. Se ha definido un proyecto especial para llevar vacunas a los 34 países de cobertura más baja, que no es fácil, porque muchos de ellos además les falta un apoyo en sistemas de salud. No solo necesitan la vacuna, necesitan recursos humanos, necesitan dispensarios, necesitan cadenas de frío, especialmente. Y este es otro de los problemas del nacionalismo de la vacuna, en aquellas cadenas de ultrafrío, porque se ha cedido muchísima vacuna de la que estaba preparada para recibir aquí, pero no tan preparada para llevar a todos estos países, como por ejemplo la vacuna de Pfizer, que hay que llevarla a 80 grados bajo cero, y en el momento que se rompe esa cadena tienes muy pocas horas para poderla poner, ¿no? Y luego porque además también tenemos en esa parte logística, digámoslo así, otras especificidades, y es que estas vacunas se están produciendo, como no había viales para producirlas todas, se están produciendo en frascos de 10 dosis, y por lo tanto cada vez que abres un frasco tienes que acabarlo en 2 horas, y eso también genera todo un waste. Y luego lo que hemos visto es que ya quedan 18 países que tengan menos del 10% de cobertura. Muchos de ellos son estados frágiles, muchos, no todos, pero muchos de ellos son estados muy frágiles en donde hay zonas de muy difícil acceso, ¿no? Aquí tenemos el mapa, ¿no?, de vacunación, de vacuna frente a vacunación, ¿no? Es decir, aquí tenemos cómo está el mundo en estos momentos, en cobertura, en las 2 dosis primeras, y seguimos teniendo pues el mismo mapa que se va reproduciendo, busques lo que busques, se va reproduciendo. Luego hay lecturas que tenemos que aprender. Es verdad que los nacionalismos de la vacuna han privado de tener la vacuna cuando hacían falta, pero es verdad también que no solo hace falta la vacuna, hacen falta muchas más cosas en el camino. Parte de ellas son las que habéis ido comentando esta mañana a lo largo de lo que significa la preparación para la próxima emergencia, ¿no? La vacuna, al final de todo, y en esta foto yo siempre expreso lo mismo, es un acto de fe, ¿no? La vacuna te la ponen cuando estás bien, no te la ponen cuando estás enfermo. Y por lo tanto yo me acuerdo en mis primeras misiones con Médicos Sin Fronteras que ibas a vacunar y las madres decían, ¿para qué llevo a mi niño a vacunar si está sano? Yo lo que quiero es que cuando esté enfermo me lo curen. Claro, todo eso conlleva, vosotros lo sabéis mejor que nadie, conlleva todo un ejercicio de explicarle a la gente, pero sigue siendo un acto de fe, y la vacuna del COVID sigue siendo un acto de fe. Luego nos quedan muchas barreras por las que tenemos que trabajar para
hacer posible que la próxima epidemia salgamos para adelante un poquito mejor. En esta vamos a integrar lo que queda ahora mismo de vacunación COVID, se va a integrar en los programas rutinarios de vacunación. Esta es la última decisión tomada prácticamente hace 20 días en la última reunión del comité de dirección de Gavi. Se va a integrar en los programas de vacunación rutinaria. No tiene sentido que vayamos con sentido de la urgencia cuando no hay una urgencia en la mente de las personas. Y por lo tanto lo que se va a hacer es ponerla a disposición de los mayores que acompañan adultos y además se va a limitar, nos hemos olvidado del objetivo de la OMS del 70% de la población, se va a llevar a personal sanitario y a personal a riesgo. De momento, si luego viene otra variante, si vienen otras circunstancias, pues ya veremos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero seguir empeñándose en vacunar al 70% de una población que dice, no, oiga, mi prioridad es la malaria, mi prioridad es la tuberculosis, mi prioridad es la meningitis. El COVID no es mi prioridad. Por lo tanto, no me va a vacunar o no me voy a ir a vacunar, ¿no? Y se va a centrar en eso. Probablemente se llegue en torno a un 40% si conseguimos el éxito de llevarlo a todas estas poblaciones. Pero hace falta cambiar muchas cosas en aprovisionamiento, ¿no? Por un lado, hace falta trabajar en lo que significa la producción. Ahora tenemos una cadena de producción capaz de producir 15.000 millones de vacunas al año. Luego es un éxito. Ahora, ¿qué vamos a hacer si no hay COVID? Es decir, tendremos toda esa inversión donde va a ir. Lo segundo, el precio, ¿no? Es decir, estas vacunas no se han negociado precio. Estas vacunas han salido al precio que se ha decidido, punto. Pero nadie ha negociado, porque había tanta prisa y tanta voluntad de yo ser el primero. Ha habido casos como, por ejemplo, Israel. Israel hizo un acuerdo privado con Pfizer para ofrecerle todos los datos clínicos a Pfizer, convirtiéndolo en lo que sería un ensayo de fase 4. Es decir, para ver cómo evoluciona la propia vacuna. ¿A cambio de qué? Yo primero. Eso fue lo que quería Trump, es decir, América primero. Ese es el nacionalismo al que me refiero. No que los americanos tengan su identidad, o los de California la suya y los de Nueva York la otra, sino a que hay nacionalismos que significan me voy a proveer yo y el resto ya veremos. Y eso, desde el punto de vista epidemiológico, no tiene mucho sentido. El precio es uno de ellos. Tenemos que mejorar muchísimo todo lo que son los sistemas de salud. En parte de la logística no depende tanto de la vacuna como del transporte, del sistema de salud, de las condiciones de la propia vacuna. Pensar que en estos momentos, antes de verano, en Senegal, por ejemplo, país pues, con mucha población, la ministra de Senegal decía, a ver, es que yo tengo unos almacenes en Dakar en donde tengo unas cuantas de Sinovac, unas cuantas de Sputnik, tengo miles de Pfizer de cadena de menos 80 grados bajo cero que no la puedo llevar al ámbito rural porque no me va a durar. Tengo unas cuantas de Moderna, tengo algo de AstraZeneca, tengo unas poquitas que me han venido. ¿Cómo monto un centro de vacunación masivo? ¿Para quién? ¿Cómo hago? Si es que me han venido por todos lados, porque luego junto a las vacunas de COVAX han venido las donaciones. Los países, como tenían más vacunas, han empezado a donar. ¿Qué vacunas han donado? Las que no querían. Es decir, África está lleno de AstraZeneca porque aquí se decidió que AstraZeneca no se daba más que a los menores de 55 años por una información que salió en un diario alemán que se llama Hasselblad, en ningún paper, diciendo que tenía un porcentaje de cobertura por encima de 65 años del 8%, que luego se demostró falso, y Alemania, nacionalismo puro, se cargó la vacuna de AstraZeneca para favorecer la de CureVac, que no salió nunca. Ellos lo que querían es que la de CureVac estuviera preparada para poderla distribuir por toda Europa. Luego hemos tenido muchísimas batallas de estas que se han basado mucho menos en la evidencia y mucho más en la batalla política de quien toma esas decisiones. Al final, ¿qué ha pasado? Que en África no quieren AstraZeneca. Dicen, no, aquí traed Pfizer y Moderna. ¿Para qué queremos AstraZeneca si no la queréis vosotros? Luego, esto también te lo encuentras, ¿no?, cuando vas a todos estos países. Y luego está, pues lo que decíamos, el concepto de un acto de fe, un acto, me pones una vacuna y creo que mira bien, supongo que mira bien, ¿no? Y eso también requiere pues muchísimas estrategias que básicamente hay que tener en cuenta en lo que va a ser la cadena de preparación para el futuro de lo que es las vacunas. El mundo de las vacunas ha cambiado desde el COVID. El mundo de las vacunas no era un mundo rentable, había pocas farmacéuticas que se distribuían al negocio, de hecho había 3 que controlaban el mercado, que son Pfizer, Glaxo y Sanofi. Glaxo y Sanofi no han sacado vacuna porque fracasaron sus proyectos y lo que hicieron fue un acuerdo con Pfizer para producir las de Pfizer y por lo tanto tener los beneficios que no podían tener por sus propias vacunas. Ahí se metió AstraZeneca, de hecho es una operación que guió de alguna manera gente del entorno Gavi
porque la vacuna era de Oxford y Oxford no tenía capacidad de producción. Y les dijo, bueno, Oxford pone una condición, que es que será precio-coste más 5%, y buscamos un laboratorio que no había hecho vacunas y que de hecho vino a competir al mercado de las vacunas, y entre Pfizer, Sanofi y Glaxo le empezaron a dar por todos lados. Y encima solo faltaba que hubiera otras vacunas como CureVac, etcétera, que los países defendían por encima de AstraZeneca, con lo cual ha sido quien ha pagado un poquito el pato de meterse en este mundo. Pero este mundo se ha roto. Ahora las vacunas son un negocio, van a ser todavía más negocio, y habréis oído hablar que Moderna le acaba de poner un juicio a Pfizer para conseguir la propiedad intelectual, no en países de renta baja, sino en torno al mecanismo mensajero del RNA, porque claro, el RNA no se puede patentar, pero el mecanismo mensajero sí se puede patentar. Y ahí es donde empieza una batalla, porque va a ser parte de lo que pueda ser el desarrollo de las vacunas futuras. Y hace falta también diversificar la producción. Habréis oído que ahora lo que se está diciendo es que hay que poner plantas productoras en África. Es lo que quieren los países africanos, se han dejado de fiar de nosotros y quieren plantas productoras. No están preparados. Las vacunas que salgan de esas plantas productoras, serán más caras. Si no tienen transferencia de tecnología, no serán de vanguardia, serán, por lo tanto, para las vacunas rutinarias, pero en cualquier caso el camino más largo siempre empieza por un paso. Y, por lo tanto, desde Gavi se ha decidido apoyar el que haya plantas de producción, que ya veremos a ver qué significa, pero evidentemente significa que el mercado va a cambiar totalmente. Las vacunas se han convertido en un gran mercado y tendremos que estar muy atentos para que no se conviertan en un gran problema de cara al futuro. Hace falta financiar mejor los sistemas de salud y hace falta que vayamos a actores subnacionales, que son los que están llegando a la gente que no llega, y también que hagamos campañas de comunicación, porque en la ausencia de vacunas, quien ha ganado terreno son los antivacunas. El país que en estos momentos tiene más antivacunas es la India, el que más. Si vas a la India te vas a encontrar por todos lados que las radios tienen programas especiales, etcétera, ¿no? Y tenemos un problema grave, la gente no se quiere vacunar. Luego, tenemos que hacer mucho de cara a prevenir la próxima pandemia. Y ya acabo, solo con una pregunta, porque como se ha dicho tanto que los periodistas somos tan malos y yo no acabo de tener esa percepción porque soy periodista, ¿no? Y creo que al revés, yo creo que los periodistas estamos para poner las preguntas que no quieren contestar. Esa es la misión del periodista. Eso es lo que a mí me enseñaron en la carrera y es lo que intento hacer. Poner las preguntas que la gente tiene que contestar y las preguntas difíciles, no las que son un masaje, ¿no? Entonces yo me pregunto si sigue siendo legítimo pensar que aquí podemos tener vacunas para todos y países que solo tengan un 1 o un 2% de esas mismas vacunas, si eso tiene algún sentido. Esa es la pregunta. Si lo preguntas desde el punto de vista a un político, para él tiene toda la legitimidad. Porque el político dice, oiga, yo me encargo de mi país. Pero si se lo preguntas a un epidemiólogo, te dirá, no tiene ninguna. Luego nuestra misión es trabajar con vosotros para estar seguros de que el puente se hace y de que esa distancia que hay entre el tío que decide aquí, que no se da cuenta de que se está muriendo allá, se acorta. Y por lo tanto podemos trabajar con la evidencia que generáis para que se tomen las mejores decisiones posibles. Así intento mejorar un poco el papel del periodismo. Gracias. Muchas gracias por esta excelente conferencia que nos ha puesto sobre la mesa un reto muy importante como sociedad, como individuos y como garantes pues, de buscar la protección de toda la población nuestra y de futuras mediante las vacunas que, como se ha comentado, pues, son un instrumento principal, muy importante para la prevención de enfermedades. Y bueno, pues ahora vamos al turno de preguntas, comentarios. Tenemos aquí Vicente. Yo te oigo, pero me parece que el resto no. No. ¿Ahora? Sí. Es donde se enciende. Bueno, felicidades de nuevo y es una pena porque ya no sé si preguntarlo porque lo ha preguntado usted. Pero hace 20 años el doctor Salleras, en un curso sobre pandemias venideras, hace 20 años, nos dijo que España tenía un problema de huevos, en el sentido de que no podríamos hacer vacunas frente a la gripe aviar porque no teníamos suficientes gallinas ponedoras donde inocular el virus para poder tener vacunas, ¿no? Y el problema es ese, la diferencia entre lo político y lo epidemiológico. Y nos ha preguntado cómo lo podemos hacer, se la devuelvo.
¿cómo lo podemos hacer? Bueno, si tuviera la clave a lo mejor no estaba aquí, pero estaban haciendo otras cosas. Yo creo que hay muchas cosas. Fijaros, una de las cuestiones que suele pasar es que el mundo, no solo el científico, el periodístico, cada uno vive en su mundo, ¿no? y no conecta, ¿no? Entonces, nosotros vimos, lo decías tú, Tony, en tu presentación esta mañana, ¿no? Vivimos lo que pasaba en China, estaban construyendo hospitales de miles de personas, pero aquí no vendrá, ¿eh? Aquí no pasará. Pasó en Italia, donde se cerró una parte de Italia, no se cerró toda Italia, solo una parte del norte, ¿no? Entonces dijeron, no, esto aquí no vendrá, antes estará en Italia y aquí no vendrá. Cerramos aquí y en Francia estaban diciendo, no, pero aquí no, porque esto es Francia, ¿cómo va a llegar a Francia, hombre? Y Inglaterra ya ni os cuento, es decir, aunque llegues igual, lo dejaremos que vaya y pasará, ¿no? Entonces, claro, cuando tú... pero vivíamos de modelos matemáticos, ¿eh? Los modelos matemáticos científicos nos estaban diciendo, yo me acuerdo porque hablábamos con nuestra gente del Instituto de Salud Global, pues Carlos Chacur, John Bru, toda esta gente nos decía que no, que esto va a ser tremendo, que es brutal. Y yo decía, pues vamos a convencer a quienes tenemos que convencer, pero para eso necesitamos gente que no son matemáticos, necesitamos antropólogos, necesitamos sociólogos, necesitamos ir con toda la evidencia a la gente, porque aquí no se va a encerrar ni Dios hasta que el de al lado se le muera a su tío, ni Dios. Tú imagínate que cuando están en Italia dicen aquí todos cerrados, como se ha vuelto loco. Luego necesitamos que las ciencias duras se mezclen con las ciencias blandas y que seamos mucho más permeables para poder incidir mejor en la política. ¿Esto va a ser la solución? Hombre, no de todo, pero puede traer más soluciones. Cuando decís los medios de comunicación no son favorables, no os hacéis ningún favor, tenéis que hacerlos favorables. Cuando un científico te dice no, yo a este medio no voy, se está haciendo un flaco favor. ¿Ves? Yo te voy a preparar para que vayas y para que digas lo que tienes que decir. Si no, es imposible, porque no llegamos a quien tiene que recibir esos contenidos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La labor no del periodista, pero el periodista fundamentalmente, pero también de muchos que trabajan en el terreno, ¿no? La epidemia del SIDA, cuando empieza en finales de los años 80, 90, principios de los 90, cuando empieza a ser muy evidente en África, 90% de los pacientes en África, de los infectados en África, quienes toman las decisiones están en Washington, están en Ginebra. Si estuvieran muriéndose en Manhattan, ya os aseguro que las decisiones serían otras. Luego, ¿cuál es la misión de los que están viendo eso? Acortar el gap. Y eso se hace no solo con evidencia científica, se tiene que hacer con capacidad de mezclarse con quienes manejan discursos, con quienes mezclan esa evidencia con otro tipo de ciencias. Por eso yo digo que el futuro de la ciencia más dura será mezclarse más con la ciencia más blanda, y eso de cara a la toma de decisiones, no de cara a la investigación pura y dura, que es muy necesaria y que tendrá que seguir manteniendo sus espacios preservados para que pueda tirar para adelante. ¿Es la solución? No lo sé, ojalá. En todo caso, lo que no es solución es no probarlo, ¿no? Seguro que no es. Enhorabuena, excelente presentación, me ha interesado el tema de que Gavi ya opta por una vacunación prioritaria en personal sanitario, en grupos de riesgo, y integrando además la vacuna en el conjunto de las otras vacunas, con lo cual parece que la visión de Gavi es un poco a normalizar el tema de la pandemia en el conjunto de problemas que puede haber. Y te pediría si pudieses profundizar un poco más en esto y en el papel también que has apuntado, el papel de que sea el tema de las patentes y el tema de la vacuna de las fábricas en África. Que esto ha tenido también mucha controversia, si esto realmente, ya en estos momentos, el tema de la fabricación en África, si realmente esto no tiene sentido. Bueno, en Gavi había tres escenarios, ¿no?, de análisis. El escenario de que la pandemia va a llegar a niveles muy bajos de afectación, y ese escenario es dejemos COVAX fuera, saquemos COVAX, cerremos todo y bueno, creemos un mecanismo de emergencia suficiente como para tener unas cuantas vacunas por si hay un brote en cualquier país, y intentar evitar que ese brote genere mutaciones o lo que sea, ¿no? Este era el escenario, digámoslo así, best case escenario, el mejor.
había el escenario medio, que el escenario medio es, vamos a seguir con el virus y va a generar picos de infección, probablemente no tan altos como los que tenemos, a no ser que venga el peor escenario, que es que una variante nueva se carga el valor de las vacunas que hemos dado. Eso requeriría mantener un mecanismo de emergencia, el peor de los escenarios. De momento lo que se ha optado es por decir, el escenario medio al que vamos es de mantener una seguridad en personas de riesgo y mantener al personal sanitario adecuado para ejercer sus funciones, y por lo tanto ya veremos a medida de cómo vaya evolucionando la pandemia, pues tiraremos en este sentido. Claro, ahora tenemos el problema, vendrá, porque ahora tenemos reunión la semana que viene, de que han salido las vacunas con las nuevas variantes, y los africanos dirán que quieren las vacunas con las nuevas variantes y que no quieren las que ya se están, por cierto, perdiendo y agotando los almacenes, porque la fecha de caducidad de las vacunas va entre los 4 o 5 meses de la que menos dura a los 9 meses de la que más dura. Y por lo tanto estamos en fechas de caducidad, con lo cual se calcula. Lo normal es que en las campañas de vacunación, digámoslo así, en emergencia se pierda entre un 5 y un 10%. Aquí puede llegar al 20, al 25 o al 30%, la pérdida de dosis a nivel mundial. Entre otras cosas porque además las vacunas donadas vienen con fecha de caducidad más corta, porque ya han estado... hay dos tipos de donación, la de no me la ha entregado el laboratorio que te la entrega a ti directamente, esta viene con su fecha de caducidad, y oye, tengo mis almacenes a full, te lo entrego a COVAX y llévala a los países. Y dices, bueno, vamos a ver, aquí ya hemos pasado de 9 a 7 meses, ¿no? Pero bueno, el escenario que ahora se baraja es este, se deshace COVAX, se mantienen los países que están en COVAX para la vacuna de COVID y se integra en los programas rutinarios de vacunación en todos los países. Evidentemente con un universo de gente diferente, porque Gavi vacuna 0,5 años y aquí es toda la población, es decir, las personas a riesgo no son 0,5 años, son personas mayores, son coinfecciones, en fin, toda una serie de cosas. Sobre el tema de patentes ha sido largamente discutido y tratado, ¿no? A ver, lo que se dijo en un momento dado, lo que hay que hacer es flexibilizar las patentes. Mi opinión, con lo que yo sé, es que no hubiera solucionado nada, porque las vacunas que tenemos son mRNA. Ningún país de los que tendría que producir tiene tecnología ni conocimiento como para producir mRNA. Y los que tienen la patente, por más que la flexibilicen, solo van a fabricar si ellos controlan el proceso de producción, porque el mRNA hay mucho en juego. Luego, personalmente, cuando se decía, no, hay que flexibilizar las patentes, digo, en el corto plazo no va a solucionar nada. Es más, dará una ilusión falsa a los países de que pueden producir o tienen capacidad de hacer vacunas que no van a tener capacidad de hacer. El tema de la producción. En estos momentos hay fábricas en África, en Sudáfrica tiene fábricas, Egipto tiene un buen nivel de fabricación y producción de vacunas, Ruanda se está posicionando como país absolutamente tecnológico y de hecho ha sido el primer país que ha firmado ya con BioNTech para poner una fábrica BioNTech en Kigali. Hay fábricas, pero esas fábricas, o son dependientes del conocimiento de las fábricas que existen aquí, o lo único que pueden hacer es fill and finish. Es decir, te dan el producto y tú lo pones en el vial y lo cierras, que es el proceso final de una vacuna, que no es un proceso sencillo, es un proceso por el que se aprende, pero es lo que se podría hacer. ¿Qué ocurre? Que cuando se está hablando de crear fábricas de producción en África, que no tiene nada que ver con el escenario de Latinoamérica. En Latinoamérica hay muy buenas fábricas de producción. De hecho, Argentina, Brasil, Colombia, México, Bolivia no creo que tenga, pero vamos, los países, digamos, todos tienen magníficos productores de vacunas que de hecho han hecho pactos para hacer el fill and finish de Pfizer, han ido produciendo Pfizer, Modernas, etcétera, etcétera. En África, en estos momentos, lo que se calcula es, se necesitarían unos 20 años para que estas fábricas empezaran a producir vacunas propias. Y lo más probable es que esas vacunas no fueran vacunas de primera tecnología, no serían para el COVID, serían pues para el sarampión, para la meningitis, vacunas que utilizan para sus propias campañas. Lo que ocurre es que durante al menos 25 años serán como mínimo entre 5 y 10 veces más caras. Luego, el país que produce tiene un problema, porque tiene que producir para él y para vender para otros, pero no tienen mercado. Porque India produce muy barato, a muy bajo coste, 4.000 millones de vacunas al año de todo, con una calidad impresionante.
Luego, es complejo, no es una solución fácil y probablemente serán pocas, se iniciarán muchas, habrá bastantes fracasos y 4 o 5 puede que salgan en países que tengan más capacidad. Es un paso, en el buen sentido, pero es lo que hay. Al hilo de las vacunas y de las vacunas de RNA mensajero y de las patentes, y un poco cogiendo también lo que comentaba antes Vicente, de que no hay huevos para producir vacunas de la gripe, las vacunas de RNA se plantean también, del RNA mensajero, se plantean también como una perspectiva muy buena para las vacunas de la gripe, que eso sí lo tenemos cada año, y esto ya sabemos cómo va, y entonces, ¿cómo ves tú el tema de las patentes? O sea, ¿cómo se inserta el tema de la lucha por preservar la patente y la capacidad de utilizarla de un modo razonable para producir vacunas frente a otras enfermedades, por ejemplo, para la gripe? El tema de las patentes es muy complejo. El problema que tenemos con las patentes es que el discurso está dominado por la industria y por los activistas. Y los dos van a máximos que hace 30 años se discuten exactamente igual. Yo estaba de secretario general de Médicos Sin Fronteras en el año 2000, en el 2002, en la cumbre del SIDA, y lo que decimos ahora, lo que dice ahora Médicos Sin Fronteras y lo que decíamos en el 2002 es lo mismo. Y la industria ha cambiado. Luego necesitamos empezar a avanzar en caminos que se entiendan. Si no, no vamos a salir de este marasmo, ¿no? Esta, insisto, es mi opinión y vengo de donde vengo, de una organización muy activista, y estoy donde estoy, una organización académica que está más acostumbrada a trabajar con laboratorios, etcétera, ¿no? El tema del mRNA es un tema muy complejo porque no solo es para la gripe. Hay elementos de oncología que van a generar muchísimo dinero. Ahí se habla también de diabetes, se habla de muchísimas cosas que no son lo tradicional de las vacunas y por lo tanto hay un mundo en juego y ese mundo en juego va a intentar ir al máximo. De hecho estamos viendo, Moderna le ha puesto una demanda a Pfizer, que era lo impensable. Moderna es, para que nos entendamos, Moderna es lo que sería en los coches un Ferrari y Pfizer un SEAT. Es decir, uno vende millones y el otro vende unas poquitas. Y le ha puesto el pequeño una demanda al grande, ¿no? Al que tiene todo el poder mundial. Luego, lo que quiere decir es que estamos frente a una situación en la que van a defender con carne y uña las patentes existentes. Que las patentes existentes son, básicamente, elementos que protegen a la industria, punto, nada más. Es decir, si la industria aeronáutica tuviera la capacidad de regulación que tienen las farmacéuticas, hoy por hoy no se fabricaría un avión, lo fabricaría una compañía solo. O si la industria automovilística te viene un coche y te financia y te patenta el modelo de amortiguador no sé qué, pues tendríamos muchísimas menos marcas de coches. Aquí hay mucho más control, entre otras cosas porque los mecanismos regulatorios están perfectamente controlados por el sistema. Entonces, hay que cambiarlo, pero cambiarlo no significa romperlo, que es donde no va a entrar la industria farmacéutica a debatir. Oiga, si usted quiere romper lo que yo hago, rómpalo, pero se va a dar contra una pared durante muchísimos años. Busquemos soluciones conjuntas. Este es un poco el camino que muchas veces es el que hay que intentar seguir, ¿no? Sí. Vamos a ver si hay más preguntas, comentarios. Estamos... Sí. A nivel nacional, me ha encantado. Gracias. A nivel nacional, a nivel nacional, que ya sé que estamos hablando de un mundo global, pero ¿qué podríamos hacer mejor en un país en el cual hay 17 calendarios de vacunas? Cuando a lo mejor sí que puede haber alguna diferencia epidemiológica que lo justifique, pero a veces, bueno, posiblemente no haya tantas diferencias. A nivel logístico hemos visto muchas carencias. ¿Alguna idea en este aspecto? Bueno, yo el análisis, así a bote pronto, que hago de la situación aquí en España, a nivel logístico no está mal. Es decir, yo decía, en las campañas de emergencia en países de renta baja, en países en conflicto, que es donde más he trabajado yo, siempre pasa lo mismo. Al principio no tienes las dosis, luego te faltan los recursos humanos y luego te faltan los brazos. Bueno, en España los recursos humanos han funcionado de maravilla. Es más, la planificación de esos recursos humanos, teniendo 17 ministerios de sanidad, ha funcionado de maravilla. Es decir, la diferencia de cobertura entre autonomías está en el 1 y pico %. Quiere decir que el sistema es más sólido de lo que parece, que está tan descentralizado, es bastante más sólido. Es decir, no es, no, es que entre Ceuta y el País Vasco hay 7% de cobertura. Es que está igual.
Es que está en las ciudades, las comunidades que tienen porcentajes más bajos son las que tienen ciudades muy grandes. Es donde más cuesta al final llegar al punto final. Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao. Pero el resto está en 1% de diferencia. Luego, a nivel logístico, yo diría que hemos ido bien. España no es un país fuerte en antivacunas, afortunadamente. No lo es. Ha empezado a serlo un poquito con las declaraciones de gente como Miguel Bosé, en fin, todo está esto. Pero no tenemos la presión, por ejemplo, que tiene Francia. Francia es mucho más antivacunas. Viniendo de la cultura de Pasteur y viniendo de la cultura de la medicina, digamos, más moderna, pues tienen muchos más antivacunas, tienen un problema real de antivacunas. Francia es un país donde hace poco se ha pasado una ley porque ya era tremendo, todas las farmacias eran homeópatas. Básicamente no eran farmacias y se ha pasado una ley para decir que la homeopatía no es medicina. Bueno, ya es algo, ¿no? Entonces yo creo que logísticamente no. En España lo que yo creo que nos hace falta es pongamos la visión nacionalista en el buen sentido, unamos el conocimiento que tenemos para generar mejor innovación, ¿no? En España tenemos buenos centros de investigación, muy buenos centros de investigación, tenemos buenos centros de investigación básica, tenemos buenos centros de producción y quizás nos falta un poco el ponerlos en contexto, ¿no? Yo el otro día, justo antes de verano, estuve en Ypres, en la fábrica de Gerona. La fábrica es espectacular. O sea, yo he visto fábricas en Egipto, he visto fábricas en India, he visto producción de vacunas. Está al nivel de lo más avanzado a nivel mundial. Y cuando vi la capacidad de producción, 80 millones de vacunas mes, dices, pero ¿cómo puede ser que esto no venga potenciado por todo? Es decir, desde la academia, los centros de investigación y el gobierno, por supuesto, ¿no? Ahora tendremos, cuando se regule, tendremos una vacuna que nadie la va a comprar. O sea, me parece que el único pedido que tiene en estos momentos es Vietnam, que ha pedido 50.000 dosis. Es un magnífico booster, un magnífico booster. Es más, en los ensayos que a mí me han enseñado de tercera fase, los que han presentado a la EMA europea, te da menos reacciones que Pfizer, mucha menos reacción que Pfizer, menos reacción que Moderna, y niveles de eficacia superiores como booster. Muy poquito, pero superiores a Pfizer y un poquito menos a Moderna. Entonces dices, bueno, ¿por qué no lo utilizamos como booster? Bueno, porque España no está comprando Europa. Métete en Europa y véndele a Europa, que ha comprado ya las vacunas de Pfizer y Moderna de la nueva variante. Entonces yo creo que nos falta convencimiento de que podemos hacer más. Nos falta convencimiento y poner a los actores a trabajar conjuntos. Ojalá tuviéramos una línea, yo hablo de vacunas, una línea para vacunas que fuera desde el concepto de cómo la posicionamos hasta el desarrollo de la vacuna y por lo tanto tener esa capacidad, ¿no? Que sí tienen los alemanes o que sí tienen los franceses y que nosotros parecía que no teníamos y que podríamos empezar a tener. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Buenas, Rafa. Dani, compañero de Policy de Políticas ahí de LIS Global también. Te quería preguntar, desde tu experiencia también internacional, ¿qué valoración tienes en el ámbito de la gobernanza supranacional, ¿no? ¿Hasta qué punto está falta, ¿no?, por así decirlo, de un poco de un horizonte de sentido y de valores de la identidad, pues eso, de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Aunque son una cosa muy etérea en el sentido de que muchas veces estas cuestiones de salud global se plantean desde un materialismo o desde un realismo muy mecanicista, ¿no? De ponemos tantos productos aquí y allá y lo planteamos como si fuera una industria, ¿no?, el mundo en el que vivimos. Y realmente no es así, ¿no? Necesitamos un proyecto comunitario, comunitarista, político compartido, y precisamente el enfoque más materialista, ¿no?, y centrado en cantidades de cosas es un proyecto liberal en donde muchos países no creen. Y al final la gobernanza supranacional parece casi como una coordinación de intereses de países, de estados, que son todos igual de legítimos, ¿no? Sí, es una pregunta complicada de responder, ¿no? Porque la gobernanza global en estos momentos está pasando por sus peores momentos. Es decir, cuando el país, digámoslo así, Estados Unidos, el país que de alguna manera potenció el que se creara un mecanismo como Naciones Unidas en su día, ¿no?, y con convencimiento de que había que buscar mecanismos globales, se cierra sobre sí mismo y lo que hace es decir, primero América, pues tenemos muy mal que los demás entiendan que por ahí vamos bien, ¿no? Tenemos una cosa que se llama
la agenda de desarrollo sostenible, que es lo más parecido a un gobierno global. Lo que pasa es que no obliga a nadie y eso es muy malo, porque al final vivir de la buena voluntad no significa que vayas a conseguir las buenas soluciones, ¿no? De hecho, yo creo que la Agenda 2030 va a estar muy lejos de los objetivos que plantea. Y va a estar muy lejos, entre otras cosas, porque saben que no obliga a ningún país a hacer nada, ¿no? Entonces, estamos pasando por un mal momento, lo cual no quiere decir que haya soluciones parciales que puedan funcionar y presionar, ¿no? Y no será para todo, pero para algunas cosas sí. Es decir, pues tienes un Gavi que presiona para que las vacunas vayan en otro sentido, tienes un Fondo Mundial que en el ámbito de salud que presiona para hacer algunas cosas buenas, a pesar de que tiene que comprometer, tienes una serie de mecanismos que no se fían, que no funcionan en términos de mercado, ¿no? Por ejemplo, DNDi, que es el desarrollo de drogas, de medicamentos para enfermedades olvidadas, que no funcionan según la lógica del mercado. Dicen, no, funciono en función de salud pública. ¿A quién voy a hacer? ¿A quién me fijo para hacer los medicamentos que hacen falta? Porque el mercado no los va a hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión grande que veremos a ver cómo se rompe, pero que se tendrá que romper, porque el sistema de desigualdad es insostenible. Y es insostenible por una razón muy sencilla, porque es que demográficamente va a ser una invasión. Es decir, no hay otra, ¿no? Entonces, necesitamos, en algún momento se romperá, ¿no? Y habrá mejor gobernanza global. Ahora se está hablando mucho de la gobernanza para la preparación para la próxima emergencia. ¿Quién va a gobernar eso? Emergencia global, ¿eh? Ahí hay una clave posible de que haya acuerdos a nivel internacional. De hecho, si habéis leído el último libro de Bill Gates, está proponiendo la creación de una organización con los 3.000 expertos mundiales de todas las especialidades, desde periodismo, sociología hasta ciencia, en permanencia en una organización mundial que tenga link con Organización Mundial de la Salud, pero que no sea dependiente de los acuerdos de Organización Mundial de la Salud, porque al final los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud se consiguen por consenso de 170 países, que sabéis lo que significa, ¿no? Mínimo común denominador. Es decir, a esto podemos acordar, vale, podemos acordar todos. Entonces, que funcione con ejecutivos que no funcionen en mercado, sino que funcionen pensando en cómo podemos evitar la próxima emergencia. Es una propuesta, pero hay mil más, ¿no? El G20 está intentando tratar de ver a ver cómo puede llevar a cabo. Esperemos que esta pandemia, en este sentido, arregle algunas cositas. No va a arreglar la gobernanza mundial, estamos muy mal en ese sentido. No hay mecanismos de decisión global. Bueno, tenemos muchos elementos sobre los que reflexionar y yo solamente me queda agradecer nuevamente a Rafael su excelente conferencia de clausura, a todos los asistentes y a los que han preguntado y han contribuido a enriquecer esta sesión. Y a continuación pues será Elena Vanessa, quien tiene que presentar las últimas informaciones de la Junta de la Sociedad Española de Epidemiología. Bueno, hola, buenos días. Hemos llegado casi al final. Antes de presentar la bienvenida al próximo congreso, voy a daros la votación definitiva que hemos realizado para el cambio de junta, que después de ser una votación un poco atropellada, hemos conseguido terminarla con buen pie y bueno, procedo a daros los resultados definitivos. En total han votado 145 personas socias, 113 votaron en la primera parte exclusivamente online y 32 han votado durante el Congreso, durante la reunión anual que tenemos. Para el cargo de vicepresidencia, el número de votos recibidos ha sido para María Joao Forjaz, 124 votos. Para Esteban Granada Aguirre, 9 votos. Para el cargo de secretaría, María Isabel Portillo Villares, 81 votos. Noemí Cano Ibáñez, 44 votos. Para el cargo de tesorería, Rebeca Ramis Prieto, 117 votos.
Para el cargo de vocalía, Leonor Varela Lema, 52 votos. Tania Fernández Villa, 72 votos. Belén Sanz Barbero, 44 votos. Miriam Navarro Beltrá, 41 votos. César Garriga Fuentes, 18 votos. Wanlan Zhao, 13 votos. Por tanto, teniendo en cuenta que el cargo que hasta ahora ostentaba Óscar Zurriaga, que era vicepresidente, pasa a ser el nuevo presidente de la Sociedad Española de Epidemiología. La nueva junta directiva que se ha votado hoy sería, la nueva vicepresidenta es María Joao Forjaz, la nueva secretaria es María Isabel Portillo Villares, la nueva tesorera es Rebeca Ramis Prieto y los dos nuevos vocales son Leonor Varela Lema y Tania Fernández Villa. Enhorabuena a todos, sé que lo vais a disfrutar, lo vais a padecer un poquito también, pero es una experiencia inolvidable y os lo digo yo que he estado 8 años. Así que enhorabuena a todos.